República Argentina, 72, Televisión Canal 7, Argentina, Televisora Color, para todas las emisoras que integran la cadena nacional de radio. Argentinos. El gobierno advierte que se han instalado en la sociedad una serie de debates alrededor de la defensa nacional, el rol de las Fuerzas Armadas, privatizaciones del área de defensa, investigaciones para la defensa, como el tema Cóndor, y por tanto, reconociendo el derecho legítimo de los ciudadanos a informarse de las acciones de gobierno, quiere con este mensaje clarificar políticas y acciones concretas que son la respuesta del poder constitucional a estas inquietudes. Para ello es indispensable darle un preciso marco jurídico y repetir quizá elementales conceptos que están en la misma ley de defensa, donde se define con claridad que defensa nacional es la integración y la acción coordinada de todas las fuerzas de la nación para la solución de aquellos conflictos que requieran el empleo de las Fuerzas Armadas en forma disuasiva o efectiva para enfrentar las agresiones de origen externo. Tiene por finalidad garantizar de modo permanente la soberanía e independencia de la nación argentina, su integridad territorial y capacidad de autodeterminación, proteger la vida y la libertad de sus habitantes. Siguiendo el mismo marco legal, define el rol de las Fuerzas Armadas como el de contribuir al logro de los objetivos nacionales, asegurando la libertad de acción en las decisiones que en procura de dichos objetivos adopte el Poder Ejecutivo. La capacidad de disuasión de las Fuerzas Armadas se fundamentan en su poder intrínseco, moral, material, preparación para la acción y credibilidad de empleo. Es así como las Fuerzas Armadas, sin combatir, pero con su plena capacidad de hacerlo y su presencia efectiva, sirven al gobierno en los ámbitos político y económico. La posibilidad potencial del ejercicio de la fuerza interviene en la relación entre países, tanto en la competencia como en la cooperación. Todo esto fundamenta la existencia de las Fuerzas Armadas en su rol protagónico de signo positivo, servir a la negociación, influir en el manejo de la crisis y, en definitiva, evitar la guerra. Sin embargo, no podríamos limitarnos a esta expresión legal sin hacer una breve referencia al fin último del Estado, que es el bien común, y en qué medida el mismo no es un concepto estático, sino que tiene que estar inserto en el marco existencial del tiempo y lugar donde ha de aplicarse. Ante todo, bien común es un bien humano, o sea que supone el respeto a la libertad y dignidad de la persona humana. Es para nosotros el conjunto de bienes morales, materiales e intelectuales que el Estado va dispensando, promoviendo y garantizando. Por ende, es un concepto dinámico que las respuestas políticas van adecuando al momento histórico, a la idiosincrasia y a las prioridades que un país establece. Estas prioridades no son las mismas en todos los países. Nosotros somos cristianos, occidentales por herencia cultural, Grecia, Roma y el cristianismo, pero estamos en distintas circunstancias históricas, con lo cual el bien común se tiñe de un contenido diferente. Por eso ese bien es garantizado desde el Estado y participado desde el pueblo en forma justa. En definitiva, su contenido concreto es la justicia social. Las distintas posiciones que hoy se adoptan en este debate respecto al rol de las Fuerzas Armadas y las de seguridad van desde el extremo irresponsable de propender a su desaparición o desmoronar la razón de su existencia, hasta el otro extremo de agregarle al término militar el ismo, pernicioso que propende al militarismo, agregándole actitudes beligerantes o quizá de nuevos enfrentamientos con el poder político y la sociedad civil, que solo llevarían a repetir errores históricos que han dejado heridas profundas que tratamos de cicatrizar, atrasos quizá irrecuperables en la evolución y desarrollo de la sociedad, e inarmonías que impiden alcanzar el grado de convivencia pacífica, de madurez cívica y de consolidación democrática indispensable para construir entre todos el país que la historia nos reclama.
Aquellos que no han sabido hasta hoy superar antagonismos es porque no han comprendido que las instituciones trascienden la vida y la conducta de sus integrantes, que actos reprochables o condenables en la conducta de los hombres no deben empañar ni servir para desprestigiar a instituciones que han sabido responder con altruismo, patriotismo, capacidad y vocación a los servicios que la patria les haya requerido. Y esto es tan válido para las Fuerzas Armadas, las fuerzas de seguridad, los órganos políticos y las instituciones civiles. Las Fuerzas Armadas y los organismos de seguridad no son sectores abiertos. Sus integrantes se hallan sometidos a disciplina de cuerpo y obligaciones específicas. Por tanto, merecen el respeto elemental de todas aquellas instituciones que no pueden responder diariamente al acoso de conjeturas, que a veces se transforman en ataques, de supuestos, que a menudo lindan con la agresión y el estímulo en busca de respuestas que escapan a su poder de decisión. Nuestra exhortación en este caso es por la prudencia y la mesura con que deben tratarse los temas militares que hacen a la seguridad del país. Los estados que no saben preservar sus secretos carecen de credibilidad. Es por eso que decimos con total sencillez, pero con rotunda claridad, que en nuestra área no todo el que calla otorga, sino que está cumpliendo con el deber de disciplinamiento a elementales normas de protección a la sociedad a la que pertenece. Reestructuración de las Fuerzas Armadas. El Gobierno Nacional ha lanzado su plan de profundas transformaciones estructurales en búsqueda de un país eficiente, moderno, en pleno crecimiento y en un marco de justicia social distributiva y de participación. Dentro de ese plan cabe la necesaria reestructuración de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, que deberán ir adecuándose en dimensión, capacidad, eficiencia y misiones específicas a los objetivos propuestos. Hablar de reestructuración en las Fuerzas Armadas merece empezar por una conceptualización de su contenido, y desde ese punto de vista cabe destacar los siguientes aspectos esenciales. Primero, recuperar y valorizar la vocación militar, la vocación de servicio, el alto sentido ético de su rol y el espíritu de sacrificio que fueron y serán la esencia de las instituciones armadas. Segundo, ratificar en todos y cada uno de los momentos de su accionar su inserción en la vida de la comunidad, su subordinación al poder político y su papel de garante de la soberanía nacional. Tercero, reformular los planes de estudio y capacitación a fin de orientarlos hacia la máxima capacitación profesional en cada una de sus especialidades, lo que ha de garantizar la respuesta eficaz en el momento que la patria lo requiera. Cuarto, racionalizar los organismos en búsqueda de eliminar la burocracia que le imposibilita moverse con destreza y rapidez. Adecuar el número de cuadros y los reglamentos que hacen a la carrera militar en búsqueda de la excelencia para el cumplimiento de sus fines. Quinto, transferir al sector privado todos aquellos bienes que no justifiquen hoy, con la tecnología alcanzada, su permanencia en poder de las fuerzas. Nos referimos a campos, edificios y otros elementos que irán dejando de ser útiles a medida que se avance en las concentraciones, ubicaciones geográficas y modernización del equipamiento. Sexto, la reformulación de la producción para la defensa, transfiriendo al sector privado todas aquellas unidades de producción que han cumplido su etapa y su finalidad original de propender a la industrialización básica del país y hoy requieren, al igual que todas las empresas del Estado, una severa transformación que permita su recapitalización, lograr los máximos niveles de eficiencia y un gerenciamiento que incorpore las técnicas modernas de conducción empresaria para hacer que el Estado vaya transfiriendo al sector privado todas aquellas funciones que ya no le competen, para las cuales no está en capacidad financiera y técnica de sostenerlas y que sin embargo cuentan con un amplio mercado para su desarrollo en manos privadas. Todos estos aspectos enunciados fueron parte de los objetivos que me propusiera al asumir este ministerio. Desde ese momento se avanzó y se sigue trabajando en forma silenciosa pero con absoluta seriedad y constancia en cada una de las áreas que componen el ministerio. Primero, dentro de los primeros objetivos que se han realizado,
Se han realizado continuos diálogos a nivel de todos los integrantes de las Fuerzas Armadas, profundizando y concretando el mensaje del poder político sobre el valor de la ética militar, el rescate de valores esenciales como la disciplina y la austeridad en su desenvolvimiento, tarea que ha de continuar con seminarios donde se reflexione y se discuta en profundidad sobre todos estos temas. Segundo, en el plano de la capacitación profesional se ha iniciado un programa de inserción de cadetes, aspirantes, suboficiales y oficiales jóvenes en universidades estatales, instituciones de investigación científica y técnica que permitirán a cada egresado lograr una formación profesional de nivel terciario y universitario. Tercero, en cuanto a la racionalización, se adoptaron las siguientes medidas. Reducción global del personal civil de las Fuerzas Armadas en un 41.3%, superando las metas establecidas por el decreto 2476 del 90, con la concreta disminución de 10.900 personas dentro del marco de la racionalización que incluye retiros voluntarios e indemnizaciones. A nivel de Fuerzas Armadas y de Seguridad, ese recorte fue más intenso, llegando al 42.3%, con un total de 10.700 bajas. En el área del Ministerio de Defensa, el total de direcciones se disminuyó en un 44%, reduciendo la planta permanente en un 17.3%. En la actualidad, se están completando los estudios en forma interdisciplinaria con el Estado Mayor Conjunto, para elevar a consideración del Poder Legislativo un conjunto de modificaciones a la Ley del Personal Militar a los efectos de dotarla de mayor agilidad frente al desafío que plantea el programa de reconversión militar. Por primera vez en más de 20 años se ha dispuesto desactivar el 20% de las agregadurías militares en el exterior y se está completando el estudio para la enajenación de aquellos inmuebles que estas y otras agregadurías utilizan en el extranjero, las que serán reemplazadas por sistemas de locación. Como medidas coyunturales y como consecuencia de la profunda restricción presupuestaria, se ha reducido la incorporación de conscriptos, el plan de actividad aérea con una fuerte disminución en las horas de vuelo, fijación de vacantes máximas para ingresar a institutos de formación militar, no incorporación de personal militar superior del cuerpo de profesionales. Desactivación de la Escuela de Suboficiales de la Fuerza Aérea en Ezeiza. Suspensión, a partir del 15 de junio, del plan de requerimiento operativo de apoyo a la Fuerza Ejército y toda otra programación similar por parte de la Fuerza Aérea. Mantener un mínimo de vuelos para impedir una degradación irreparable del material disponible. Reducción de las tripulaciones destinadas a los sistemas de transporte y a los sistemas de armas de combate y entrenamiento a un mínimo que permita mantener el nivel de respuesta con fuerte reducción presupuestaria. Tanto el Liceo Aeronáutico Militar como los liceos del Ejército deberán autofinanciarse totalmente a partir del presente ejercicio, cancelándose toda asignación presupuestaria. El Instituto Nacional de Aviación Civil cancelará a partir del 15 de junio todos los cursos teóricos y prácticos, incluyendo la desafectación de los pilotos civiles que vuelan sus aeronaves. Tanto la Armada como la Fuerza Aérea no efectuarán el tradicional viaje final de instrucción en el presente año. A partir de fines de 1991 se comienza la aplicación gradual de un severo plan de cierre de unidades en el Ejército, la Armada y la Aeronáutica, con el fin de lograr una concentración estratégica moderna que al mismo tiempo liberará terrenos y edificios, centralizando servicios de administración, mantenimiento, reparaciones y logística. Se ha efectuado el relevamiento de los inmuebles que en este momento quedan en disponibilidad, surgiendo del mismo que existen grandes superficies de campo que han de ser puestos a la venta, incluyendo 980 hectáreas de Campo de Mayo, edificios en Capital Federal y distintas localidades del interior del país. Sin embargo, esta racionalización no afectará aquellas actividades mediante las cuales las Fuerzas Armadas acuden en permanente ayuda de la comunidad a través de tareas como minimizar los efectos de desastres naturales en el territorio nacional, apoyando con sus hombres y medios a la Dirección Nacional de Defensa Civil.
Coadyuvar en la alfabetización y el cuidado de la salud de los ciudadanos que pasan por sus filas en el cumplimiento del servicio militar obligatorio. Efectuar vuelos sanitarios, traslado de órganos para el Cucay, fomento aéreo, búsqueda y rescate de personas en todo el territorio y aguas nacionales, y sobre todo, asentamiento de guarniciones militares en zonas inhóspitas del país, coadyuvando al desarrollo poblacional. Actuar a requerimiento de la autoridad competente, brindando el sostén necesario a las fuerzas de seguridad y policiales para el mantenimiento de la paz interior y todo lo relacionado con la lucha contra el flagelo del narcotráfico. El plan de reestructuración que se elabora será elevado al Congreso de la Nación a través de un proyecto de ley que establezca objetivos, programas de reconversión, cálculo de costos aproximados de la misma y fuentes de financiamiento, entre las cuales, y como dijimos anteriormente, se encuentra fundamentalmente la generación de recursos por vía de la venta de bienes de los cuales se prescindirá y el fruto de las privatizaciones. Empresas de defensa. El conjunto de empresas que dependen del Ministerio de Defensa y que en su momento fueran creadas como respaldo a la producción específicamente militar, serán privatizadas y reestructuradas en un enérgico programa que ya está en plena marcha. Podemos anunciar la ya decidida liquidación de la empresa de desarrollos especiales y de la empresa TAMSE y la inminente firma con bancos de inversión seleccionados al efecto de los convenios para proceder a la venta de las participaciones estatales en Petroquímica Bahía Blanca, Petroquímica General Mosconi, Altos Hornos Zapla y las plantas de tolueno sintético de Campana y de ácido sulfúrico de Berizo. También estamos en condiciones de anunciar la invitación a un grupo seleccionado de consultores para la definición de las estrategias privatizadoras en relación a Somisa que se están cursando. Todo este proceso de privatización en el área de las empresas de defensa están siendo realizados con la colaboración del Banco Mundial para asegurar la máxima transparencia en las distintas etapas del proceso y se respetarán estrictamente las disposiciones legales vigentes, dando la debida participación al Honorable Congreso de la Nación. Se tendrán muy particularmente en cuenta en el diseño del proceso de privatización no solamente la defensa del interés económico del Estado, sino también asegurar la continuidad del proceso de inversión en las empresas a ser privatizadas, asegurando así el aprovechamiento de las inversiones realizadas para la economía nacional y el mantenimiento de estas empresas como fuentes de trabajo y de actividad económica. En el periodo que media hasta la privatización, las empresas serán administradas dentro de pautas de absoluta racionalidad económica y austeridad, evitando decisiones que comprometan o dificulten el futuro proceso de privatización. Es importante hacer notar que el conjunto de empresas vinculadas al área de defensa han venido padeciendo la falta de inversión, lo que ha deteriorado sensiblemente sus estructuras productivas y comprometido su futuro. Este aspecto es tal vez el que define la necesidad de un proceso de privatizaciones que permita restaurar este proceso de inversión para asegurar la eficiencia económica fuera de la cual la subsistencia económica de estas empresas en un marco de una economía abierta y competitiva resulta totalmente inviable. La filosofía que en su momento determinó la creación de estas empresas como formas pioneras de la industria metalmecánica y de materias primas en nuestro país y que fuera reflejado en la Ley Savio, contemplaba claramente que la actividad del Estado debía limitarse a esa acción pionera iniciadora, que debía ser abandonada a través de la participación de capital privado a medida que las estructuras productivas del país aseguraran la viabilidad de la producción local de esos elementos. Hoy, por cierto, las condiciones de la industria nacional son bien distintas a las existentes a la hora de su creación, y sin embargo se ha demorado este proceso de traspaso al sector privado de actividades industriales que no tienen razón de ser en manos del sector público, cuando han desaparecido totalmente las causas que justificaron su creación. En cumplimiento de estos objetivos, se ha concretado la transferencia de los paquetes accionarios en manos del Estado de Polisur, Petropol, Induclor y monómeros vinílicos.
Por esta transferencia se obtuvo un ingreso total de $45.952.000, más $131.500.000 en títulos de nuestra deuda externa. Quedan bajo estudio las licitaciones de Tandanor, Carboquímica y Petroquímica Río Tercero, las que serán resueltas una vez que se analice la conveniencia de mantener o no dichos procesos, teniendo en cuenta el efecto que las mismas pueden tener en otras empresas de la misma área. Por otra parte, se encuentran en plena ejecución las bases y condiciones para la privatización de la ex planta Meteor de Zárate, Forja Argentina y Altos Hornos Zapla. Presupuesto. En cada uno de los análisis sobre la incidencia presupuestaria de las Fuerzas Armadas se incluyen conceptos globalizantes que llevan a conclusiones erróneas, tanto respecto de la verdadera incidencia porcentual frente al resto de los sectores que el Estado debe atender, como en cuanto a algunos elementos básicos que deben desagregarse para su mejor juzgamiento. Es así como, cuando se dice que Fuerzas Armadas absorben casi 2 puntos del Producto Bruto, o que Defensa absorbe el 30% de los gastos de personal de la administración pública, debe entenderse de la siguiente manera. Fuerzas Armadas, 19%, en el cual se incluye todo el personal en actividad, retirados, pensionistas y otros beneficiarios que por ley militar gozan de pensiones sin haber aportado al sistema. Para tener una idea de la magnitud que esto significa, digamos que el personal en actividad era de 56.800 efectivos en 1980 y es de 56.500 en 1990. Mientras que el personal militar en pasividad creció en la misma década de 70.800 a 79.400, lo que indica una relación hoy de un activo por cada 1.4 pasivos. Pero resulta más interesante destacar que se trata del único caso en el que se suman las pasividades del sector para analizar el costo del mismo. Ejemplo, si sumáramos al costo del personal en actividad del Poder Legislativo, o del Poder Judicial, o del Servicio Exterior, o del sistema bancario, los saberes de su propio personal en pasividad, las relaciones y ponderaciones serían totalmente distintas. Es decir, estamos comparando cifras y datos que no encierran los mismos conceptos para uno y otro caso. Hecha esta salvedad, debemos concluir que aquel 19% de asignación para sueldos del personal de las Fuerzas Armadas se reduce a menos de un 10%, con similar relación en las Fuerzas de Seguridad, Prefectura y Gendarmería, que del 11% bajarían a un 5%. Por último, se repite en distintas opiniones que el personal militar goza de un sistema previsional privilegiado. Sobre esto estamos trabajando para su adecuación a los legítimos derechos que puedan corresponderle, pero es digno de destacar algunas diferencias que lo hacen más severo que otros. Ejemplo, todo militar que es retirado en forma obligatoria antes de los 15 años de antigüedad pierde los aportes efectuados hasta ese momento, los cuales no son transferibles a otras cajas por ser considerados propiedad del Estado y no del aportante. En caso de retiro voluntario, dicha pérdida de aporte se produce hasta los 25 años de servicio. En homenaje a la síntesis que requiere este mensaje, digamos que las inversiones en equipamiento de las Fuerzas Armadas han sufrido un proceso de declinación, al igual que en otros sectores del Estado que han llevado a una fuerte obsolescencia en gran parte del mismo, y este proceso de reestructuración ha de incluir el necesario reequipamiento y modernización, procurando su financiamiento con recursos que las mismas fuerzas han de generar a partir de las ventas de bienes ya anunciadas y el proceso de privatizaciones en marcha. El desafío espacial. El Gobierno Nacional ha tomado la decisión de formular y poner en marcha una iniciativa para el desarrollo de la ciencia y la tecnología y sus aplicaciones en el campo espacial que responda a los intereses y necesidades de la sociedad argentina en esta etapa de su historia y encare adecuadamente los desafíos del futuro. En la Argentina, a principios del año 60, con la creación de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales en el ámbito de la Fuerza Aérea, se inició un programa de estudio e investigación espacial que ha continuado hasta hoy. A pesar del valioso esfuerzo de nuestros científicos y de los recursos invertidos,
el programa no avanzó lo suficiente y hoy se reduce prácticamente a la utilización rutinaria de servicios satelitales extranjeros. Es probable que una mayor inversión hubiera alentado mayores progresos, pero ello resultó imposible por la profunda crisis económica que aqueja al país desde hace décadas. Es hora que la nación retome e impulse con coherencia sus actividades espaciales y asuma el protagonismo que el trabajo, el talento y la imaginación de sus hombres de ciencia, sus ingenieros y sus técnicos puedan, a través de la utilización pacífica del espacio, aportar para el bienestar y el progreso de nuestro pueblo. Ha llegado la hora de dar un nuevo impulso al desarrollo espacial argentino, focalizándolo en proyectos realistas y viables, adecuados a nuestras posibilidades e inspirados en objetivos exclusivamente pacíficos. Por vincularse con áreas particularmente sensibles, las actividades espaciales del Estado argentino sin exclusión requieren el previo consenso de nuestra sociedad y una dependencia directa del poder político. Además, deben reflejar claramente la voluntad del país de incorporarse en plenitud y como socio creíble en el nuevo orden internacional. Nuestra política espacial debe ser transparente y totalmente coherente con los grandes instrumentos internacionales de la materia. Inspirado en estas premisas, el Poder Ejecutivo Nacional ha dispuesto, por decreto, firmado en el día de la fecha que lleva el número 995, lo siguiente. Primero, crear la Comisión Nacional de Actividades Espaciales, que dependerá directamente de la Presidencia de la Nación y será el único organismo del Estado Nacional competente para entender, diseñar, controlar, gestionar y administrar proyectos y emprendimientos en materia espacial. En coincidencia con ello, pasan a depender de la Comisión todas las instalaciones que hasta hoy estaban a cargo de la Comisión Nacional de Investigaciones Espaciales, así como las de Falda del Carmen. Se contempla una participación activa del Congreso de la Nación en la programación y contralor de la política espacial, estableciendo que, por intermedio del Poder Ejecutivo, la Comisión elevará al Parlamento una memoria y un programa anual detallando los proyectos previstos. Se solicitará la aprobación de las partidas presupuestarias para cada proyecto en particular y el programa anual en su conjunto. El Sistema Espacial Nacional deberá integrar a los diversos sectores del quehacer oficial directamente interesados: ciencia y técnica, educación y cultura, economía, relaciones exteriores, defensa, comunicaciones y medio ambiente, con los medios académicos universitarios y científicos y con las empresas industriales y comerciales privadas, llamadas hoy a desempeñar un papel decisivo en la modernización económica y tecnológica del país. Al elaborar el programa espacial que será sometido anualmente al Congreso, la Comisión asignará prioridad a proyectos con impacto socioeconómico, así como la formación y perfeccionamiento de los recursos humanos y el aprovechamiento y optimización de los equipos y elementos técnicos, instituciones e instalaciones oficiales de las que el país ya dispone y que serán transferidos desde los organismos que actualmente las administran. También será prioritario para la Comisión impulsar decididamente la cooperación internacional a través de los mecanismos de interrelación ya existentes, como de otros nuevos que se procurará establecer con países amigos que cuentan con alta capacidad en la materia. En ese contexto, se tendrá especialmente en cuenta la gran importancia que reviste la asociación con la República Federativa de Brasil, a la que nos vincula desde agosto de 1989 una declaración presidencial sobre cooperación bilateral en el campo espacial, que deberá implementarse mediante emprendimientos comunes para mutuo beneficio. Del mismo modo, se buscará profundizar la relación establecida con la Administración Nacional Aeronáutica y del Espacio de los Estados Unidos, con la que actualmente se analiza un proyecto para la colocación en órbita del primer satélite argentino, SAC-B. La materialización de este emprendimiento servirá para subrayar las ventajas de una colaboración estrecha con los países que cuentan con la tecnología y los medios de los que Argentina hoy carece. Como parte del programa, también se alentarán proyectos de cooperación con el resto de América Latina y la intensificación de las relaciones
con otros programas espaciales de las naciones de Europa en un marco que se ajuste totalmente a los instrumentos multilaterales sobre la materia y facilite el usufructo de las aplicaciones de la tecnología espacial a todos los pueblos del continente. Esta nueva política que hoy anunciamos está imbuida de un profundo sentido de responsabilidad e inspirada en el convencimiento de que la exploración y explotación del espacio responde a un legítimo interés nacional, íntimamente ligado al crecimiento material y espiritual de nuestro país. Somos plenamente conscientes de que algunos aspectos de la tecnología espacial pueden ser susceptibles de un uso dual, es decir, tanto para el bienestar y la paz de los pueblos como para la destrucción y la guerra. Por ello, queremos en este momento manifestar con la mayor claridad que el programa espacial argentino será un programa de paz y cooperación, sometido a todos los resguardos de nuestro ordenamiento jurídico e institucional y de los mecanismos internacionales. En este contexto, reiteramos que el gobierno argentino, sin perjuicio de intensificar sus esfuerzos para afianzar la seguridad regional y mundial, ha de ejercer los más estrictos controles y brindar a la comunidad internacional todas las garantías para asegurar el propio manejo responsable de las tecnologías sensitivas y en particular de la tecnología espacial en cuanto a la eventual transferencia de la misma a otros países. Además, para que no queden dudas sobre la naturaleza exclusivamente pacífica de nuestras actividades espaciales, hemos decidido adherir al denominado régimen de control de tecnologías misilísticas. Este es un mecanismo internacional de control de transferencia dirigido contra la proliferación de técnicas misilísticas. Para concluir, deseo referirme a un tema de notoria actualidad. La política que implanta a partir de hoy el Poder Ejecutivo Nacional hace necesario que la Argentina asuma seriamente las consecuencias remanentes de algunas experiencias del pasado resultantes de acciones determinadas por otro contexto político interno y una situación internacional que también ha quedado superada. En virtud de la obligación que nace de esa responsabilidad, el Gobierno Nacional tomó ya hace algún tiempo la decisión de cancelar el proyecto denominado Cóndor II y de no seguir adelante con este tipo de aplicaciones de la tecnología espacial que, lejos de contribuir a nuestra seguridad, la hacía más vulnerable, aumentaba la inestabilidad en otras regiones del mundo y comprometía seriamente el prestigio del país. Por tanto, el Poder Ejecutivo Nacional dispone que todos los elementos, partes y componentes del misil Cóndor II que existen a la fecha bajo su jurisdicción sean desactivados, desmantelados, reconvertidos y o inutilizados según las posibilidades de uso en aplicaciones y destinos pacíficos, de manera de efectivizar en forma fehaciente y definitiva la cancelación completa e irreversible de dicho proyecto, transfiriendo al personal científico, instalaciones y materiales involucrados en el mismo a la nueva Comisión Nacional de Actividades Espaciales. Conclusión. Sería necio desconocer que existen inquietudes en el seno de las Fuerzas Armadas, que existen preocupaciones por los niveles salariales, las severas restricciones presupuestarias y el alcance de las necesarias racionalizaciones en los cuadros del personal. Sin embargo, el presidente de la Nación ha exhortado a las mismas a transitar este camino de transformación, aportando la cuota de sacrificio que la hora exige, para que entre todos los argentinos, civiles y militares, en comunidad de ideales, podamos construir un futuro mejor para nosotros y las generaciones venideras. Las Fuerzas Armadas han de responder, sin duda, a esta exhortación con el mismo altruismo y espíritu de sacrificio de siempre. Muchas gracias. LRA Radio Nacional Buenos Aires, República Argentina. Televisión Canal 7, Argentina, televisora color.